Atención a todas las emisoras que conforman el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva, la red de medios de las organizaciones sociales en todo el país. En 30 segundos pueden bajar la señal de Radio Vanguardia para difundir el programa denominado Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis, comentario e información de lo más destacado en materia de noticia que marcó agenda en los últimos días en el país y el mundo. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Saludos cordiales a todos los amables oyentes de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radios de los pueblos originarios y la red de emisoras de las organizaciones sociales y sindicales en todo el territorio patrio. Y como dice nuestro compañero Mario García, estamos estrenando el 10º mes del año, el mes de la Fundación de la Paz, en medio de una serie de críticas a las autoridades ejecutivas de este municipio, que de acuerdo a las juntas vecinales, el alcalde de La Paz, Iván Arias, no estaría cumpliendo con todo lo que ha prometido en época de campaña, con calles y avenidas en mal estado, con un POA que prácticamente ha designado presupuesto mayor a las planillas administrativas para los funcionarios, reduciendo de esta manera presupuestos destinados a la salud, a la educación, a temas como la estabilización de suelos. Este tema lo vamos a abordar junto a nuestros invitados especiales, y el referido al precio de la carne y otros artículos de la canasta familiar. Para este efecto vamos a dar la bienvenida a una distinguida dama, luchadora ella, ya la hemos visto así. Luego de esta introducción, damos la bienvenida a la concejal Roxana Pérez del Castillo. Bienvenido, este es el programa Dialogando con el Pueblo. Muchísimas gracias, querido Rubén, Blanca, es un gusto estar aquí con ustedes, vecinos, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas queridas. Como lo dice el nombre del programa, es indispensable dialogar, ¿no? Hablar con todos los ciudadanos, con todos los vecinos, con toda la gente que además responde a nuestras funciones. Así que es un gusto estar aquí. Espero dar la información que quieran. Los concejales, todas las autoridades tienen que ser autoridades de territorio, y a veces estos espacios permiten también tener un contacto, si bien no directo, pero muy cercano a nuestra población. Muy gentil, muchas gracias. Va a participar dentro de poco, se va a sumar a este programa el viceministro de la Defensa del Consumidor, Jorge Silva, y vía teléfono lo va a hacer el economista Alejandro Gemio Pérez para hablarnos precisamente del precio de la carne, de los artículos de la canasta familiar, por qué sube y baja en determinados momentos del año. Tiene una explicación, no estamos en crisis económica, me decía de manera extraoficial este economista. Pero ahora permítame dar la bienvenida a nuestra compañera Blanca Mamani Condori, quien, como ya es costumbre, nos hará un resumen de las intervenciones de nuestros panelistas, panelistas más bien, en el idioma nativo en quechua. ¿Cómo estás, Imaynaya, Blanquita? Pachi, Rubén, imaynaya kashankichis llaqta masikunas kay La Paz, Bolivia, suyunchikmanta kuna p'unchay chayarimusun sumaq willaykunaswan, willaykunaswan kay sumaq programawan dialogando con los pueblos. Pachi, allitapuni hamurinki, concejala Roxana Pérez del Castillo, kay Guairasimiman, Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Nisqaban. Rubén Callarisun kay sumaq programawan dialogando con los pueblos Nisqabantuco y Bolivia, suyunchikpa. Muchas gracias, Blanquita. Sí, arrancamos.
Iniciamos este mes, el mes de la Fundación de la Paz. Y bueno, encontramos a la Fundación de la Paz con una serie de reclamos que hacen las juntas vecinales. Y la consulta va para nuestra concejal. ¿Cómo encontramos la paz en este nuevo aniversario de fundación para esta sede de gobierno denominada también la Ciudad Maravilla? ¿Sigue siendo Maravilla? Bueno, querido Rubén, yo creo que el alcalde está equivocado. Pensó que Maravilla era que las obras iban a ser una obra de magia, ¿no? Porque lo cierto es que no se ha visto gestión y por supuesto no tenemos obras. La Paz está en una situación de abandono. Digo Maravilla porque Maravilla está abandonada maravillosamente, porque nuestro alcalde sigue bailando sobre las penas y las necesidades de nuestra población y realmente es muy, muy lamentable este contexto. Como dices, estrenamos el mes de nuestra maravillosa La Paz, pero no hay mucho que festejar. Hay serie de demandas de parte de las juntas vecinales. Se ha señalado que el POA, por ejemplo, que se ha designado, pues está más destinado a las planillas de los funcionarios. Se han olvidado, decían, de la educación. Había una manifestación, por ejemplo, de padres de familia que reclaman ellos que se mejoren las unidades educativas. No han cumplido, por ejemplo, con del protocolo de bioseguridad en época de pandemia. No cumplieron tampoco con la mejora de calles. Se ha llegado a un extremo que hemos observado, pintar, por ejemplo, calles o más bien los rompemuelles a ciudadanos venezolanos. A ese extremo hemos llegado. Entonces, no está cumpliendo nuestro alcalde, concejal. Mira, querido Rubén, primero hablando del presupuesto, el presupuesto de la gestión 2022, imagínate, solamente tenemos un 16% de avance en obras, o sea, casi absolutamente nada de ejecución para la gestión 2022. Y por eso nos llamaba muchísimo la atención que algunos controles sociales estén, pero en huelga de hambre para la aprobación del presupuesto del próximo año, cuando el presupuesto de este año en obras, lo más probable es o que se revierta o que hayan transferencias inter e intrapresupuestarias para destinarlas a otros fines. El día jueves estuve en el macro distrito Max Paredes y les comentaba que en Max Paredes se tiene una ejecución en obras del 0.95. Es increíble, inaceptable, ¿no? Que tengamos ese tipo de ejecución y que tenemos un 11.5% más o menos, pero que ese 11.5% general, digamos, en el macro Max Paredes, tiene el 90% de contemplación de el presupuesto para sueldos y salarios. O sea, realmente no se ha abordado lo que es la ejecución y las necesidades de territorio. Eso es absolutamente lamentable y esto es solamente un ejemplo de los muchos que hay para hablar. Respecto del presupuesto 2023, querido Rubén, también es inaceptable que se haya reducido 30% prácticamente, 36% en realidad más, por ciento para salud. Son más de 25 millones de bolivianos que se han reducido para abordar el tema de salud cuando estamos aún en pleno contexto de pandemia y cuando ya el 2022, este año, hemos tenido profundos problemas para permitir el acceso a la salud a la población, centros de salud de primer nivel sin insumos, sin medicamentos, han estado a punto de cortarles el agua, imagínate, por mora. Los hospitales de segundo nivel, ninguna de las promesas de campaña del alcalde se han cumplido, pero los hospitales de segundo nivel que están vigentes no tienen, por ejemplo, generadores de electricidad. Y han tenido hace poco también que
terminar cirugías sin electricidad. Nuestros recién nacidos han tenido realmente un riesgo de su integridad física porque se han enfriado los incubadores. Lo mismo pasa en educación y así los podría incluso aburrir de todo lo que hay de reclamos en el presupuesto 2023, pero ¿qué has sentido tú, Rubén, en territorio? ¿Cuál es la sensación térmica que ustedes tienen? Yo siento que la gente está decepcionada, ¿no? De haber votado en muchos de los casos incluso por el alcalde, y esto es una lección de vida, ¿no? Para la población paceña. Tiene que dejar de votar emergente de la polarización, del odio, de la confrontación, y más bien ponerse la camiseta de la paz y permitir que se haga un trabajo real de planificación, que es lo que está faltando en este momento. Hay una improvisación total. Blanquita, vamos con el primer resumen, por favor. Pachi Rubén, kay concejala Roxana Pérez del Castillo pay Willarimun, kay obras kay Poamanta, kay La Paz departamento manta mana canchu, kay alcalde mana cumplishan nispa, además kay presupuesto kashan avances 16%, ahnata pay Willaykunaswan chayarimun, mana cancha manta chahwarimun, kay Tukuy Bolivia, kay La Paz padres de familia, temas de salud, educación, infraestructura nispa chahwarimun mana canchu nispa, además kay salud pan chaypis apacanku 30%, kay salud manta reducinco paikunas mana kay implementación de bioseguridad, unidades educativas chay mana chayanchu, mana obras chaymanta nin kutinqa kay qolqi kutinqa kutipunqa kay watapi mana canchu obran kay Iván Arias nisqapa, chay willaykunaswan chayarimun concejala Roxana Pérez del Castillo. Kunan chayarimun kay Gabriel Villalba allintapuni chayarimunki kay Guaira Simiman, chaywan presentarizun kay dialogando con los pueblos programaban parlarichayku hacia suma huyaykunaswan Rubén chayarimun kay noqanchikpa panelista kashan Gabriel Villalba. Perfecto, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Aski Haipukipan, Gilatanaka, Coyacanaka, muchísimas gracias por la invitación esta tarde, y pues coincidiendo con la concejala Roxana, gran amiga, compañera del proceso, pues acá estando para analizar los principales acontecimientos nacionales, regionales, internacionales, como ustedes así lo dispongan. Qué bien, Gabriel, tu incorporación importante, y eso es lo que reclamaba nuestra concejal. Decía, a ver, quiero hablar más sobre este particular, pero va la pregunta, A ver, Gabriel, estamos estrenando el mes de la Fundación de la Paz. Y La Paz, denominada Ciudad Maravilla, parece que no, prácticamente ahora, porque están mal las calles, eso es lo que dicen las juntas vecinales. No está cumpliendo con su papel el alcalde Iván Arias, con unidades educativas en malas condiciones, no atendiendo, por ejemplo, el tema de la estabilización de suelos, y parece que pues es complicado. Si hay una lluvia, ojalá que no sea como en épocas complicadas, pero nos pescaría en un momento difícil. ¿Cómo tú evalúas esta situación ya estrenando este mes de Fundación de la Paz? La Paz, ciudad pesadilla, diría yo, ¿no? Hemos pasado de ser esa supuesta ciudad maravilla a la ciudad pesadilla con la que se tropiezan todos los paceños, todas las paceñas. Pocos concejales en el Consejo Municipal de La Paz, como Roxana, haciendo un trabajo de fiscalización que muchas veces es coartado por las autoridades, por el Ejecutivo como tal, ¿no? Con el Ejecutivo Municipal o lo del alcalde. Entonces, ¿qué se podía esperar de un señor que ha sido ministro del régimen de facto de Yanine Áñez? Yo creo que no se podía esperar nada, ¿no? Es ese voto de odio, ese voto de antimasismo,
este lígabo por el cual votaron muchas personas por Iván Arias, es pues el voto que finalmente lo llevó a la alcaldía, pero que mucha gente está totalmente desencantada porque ve su ciudad desastrosa, ¿no? Una ciudad pesadilla, lo vuelvo a decir, y pues creo que queda muchísimo trabajo por hacer, lo vuelvo a decir, hay pocas concejales en el Consejo Municipal de La Paz que están haciendo un trabajo de fiscalización fuerte, duro, y pues en el marco de las actividades que les toca hacer, ¿no? Una de ellas es Roxana, concejalas del MAS, pero poco se puede hacer cuando no existe una voluntad de parte del Ejecutivo para plantear una reestructuración de toda la ciudad en el ámbito de los niveles más básicos, ¿no? Educación, salud, urbanidad, y creo que vamos de mal en peor en nuestra ciudad, y más aún con lo que se destapó la participación de los trillizos con la anterior administración de Luis Revilla, que para mí también fue desastrosa, y pues estamos en eso, ¿no? Creo que como paseño, bueno, yo orureño, pero ya más de 24 años acá viviendo en La Paz, así que paseño nomás, pues es lamentable lo que vemos todos los días, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. A ver, concejal, en algún momento ha denunciado usted la aprobación de una norma que permitía o iba a permitir la construcción de edificaciones con varios pisos que ponían en riesgo la estabilidad de suelos, y se decía que esto más bien iba a beneficiar a algunos. Y bueno, este hecho, gracias a la pelea que usted la dio en la instancia correspondiente, al parecer ha quedado ahí, pero podría a futuro todavía. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? ¿Qué nos puede actualizar sobre este tema? Es un gran punto, querido Rubén. Antes de eso, quiero saludar a Gabriel, un gran analista político, a quien sigo además, así que es un gusto estar en este intercambio de ideas y de apuestas porque mejoremos no solamente La Paz, sino Bolivia entera. Es un gusto tenerte aquí, Gabriel, y era una tareita ahí pendiente para mí, así que me agrada esto, gracias a los dos. Bueno, esto con un tema muy importante, decía, porque en realidad la ordenanza municipal, que ha sido muy observada por la población paceña y sigue siendo observada, creo que ha sacudido algo que venimos tratando de ponerlo sobre la mesa y que de alguna forma han usado estrategias comunicacionales para que no suceda. Lo cierto es que en el municipio de La Paz hay construcciones ilegales desde hace más de 20 años, pero hablemos de los últimos donde se ha aumentado, incrementado de forma pero inaceptable. Yo después de un año de ejercicio de la política, ya casi 2, ya sé que nada es coincidencia y ustedes me van a ratificar esta idea, ¿no? Pero no puede ser que en 11 años no se haya actualizado el mapa de riesgos con una topografía tan accidentada como la que tiene el municipio de La Paz. Y por el otro lado tenemos en todas las zonas edificaciones que no cumplen en nada lo dispuesto en la norma. Y paralelamente se tiene regularización tras regularización tras regularización. Entonces las construcciones ilegales se han vuelto la norma, ¿no ve? Y la excepción es más bien aquellos que el municipio no los gana por cansancio y que pueden, después de 3 o 6 años, lograr una autorización de construcción y finalmente construyen en el marco normativo. Y ahí hay un hilo conductor que creo que todavía no es tan visible para la población y que creo que es importante mencionarlo. El Ejecutivo, la alcaldía, se ha convertido en una institución que mune de impunidad a sus diferentes autoridades, entre ellos el alcalde y los subalcaldes y las subalcaldesas. Las construcciones no se dan de un día para el otro, Rubén. Las construcciones toman meses, más cuando tienen que ver con edificios y construcciones horizontales que están vinculadas generalmente al comercio. No son viviendas unifamiliares. Y toman meses en los cuales las autoridades miran al costado, se hacen a los locos, dejan construir. Yo llego al municipio y lo primero que digo es, demuelan. Esto es ilegal, demuelan. Y me dicen, no, esto es imposible, no se puede demoler en el municipio de La Paz porque existe el caso Brun.
¿no? Yo digo, pues como abogada no es necesariamente vinculante, pero es imposible hacer que emitan, o por lo menos que emitan, sí, que cumplan una orden de demolición es casi imposible. Entonces, por el otro lado, ¿cómo es posible que construyan y piensen que la construcción es ilegal? O el constructor es el único responsable. No, también las autoridades son las responsables y tienen que asumir la corresponsabilidad con las empresas constructoras de esta incidencia negativa y la profundización de los riesgos en el municipio de La Paz. Este es un panorama que todavía no es lo suficiente visible para la población paceña, pero que se ha sacudido un poco con la ordenanza municipal que ha sido introducida por dispensación de trámite y que, en mi criterio, si bien creo que hay que modificar la ley de uso de suelos, pues no responde a una planificación urbana con mirada metropolitana y por ende no puede ser promovida de manera irresponsable. Con el simple hecho de haber generado zozobra a la población, creo que se muestra que no es la vía, ¿no? Que no es la forma. Entonces, lo que me entristece es que esta resolución, tengo que contarles, ha sido puesta en reconsideración del Pleno del Consejo el jueves de la semana pasada, o de esta semana todavía, estamos en sábado, pues los concejales y concejalas del señor Arias lo han rechazado, ¿no? Esto significa que la presidenta, bueno, no sé si ha sido una estrategia, yo lo he dicho ayer claro y fuerte, no hay coincidencias en política. El concejal Jorge Dulón se ha ido a Corea, o sea, no a la vuelta de la esquina, se ha ido a Corea cuando el municipio de La Paz está pasando por un momento tan importante, tan álgido además, y que representa la preocupación profunda, yo creo, compartida, unificada de la población paceña. Y bueno, los concejales y concejalas del señor Arias que han aprobado esta ordenanza municipal el día de ayer han rechazado la reconsideración y la presidenta ha dicho que ahora sí lo va a remitir al alcalde. En contraposición, mi persona ha propuesto 3 puntos que han sido aprobados. El día viernes han sido aprobados a través de una resolución municipal y que creo que son relevantes. Primero, un foro ciudadano para que podamos recolectar desde el Pleno del Consejo como única instancia competente para legislar en el municipio de La Paz todas las inquietudes, tanto de los especialistas como de la ciudadanía de a pie, de nuestras organizaciones sociales, porque también hay que escuchar a la gente de a pie y a nuestras organizaciones sociales y recolectar sus experiencias, sus preocupaciones, sus temores y más bien sus necesidades para que podamos exponerlas y establecerlas en esta ordenanza municipal. La ordenanza municipal tiene 20 días para que sea remitido al alcalde, para que el alcalde lo remita a su vez al Pleno del Consejo con observaciones, que de verdad que estoy apostando a que objete esta ordenanza municipal y que cumpla su palabra, porque además ahora el alcalde ha salido a decir que se iba a reunir con la bancada y con esta alianza, que más alianza yo la veo como una juntucha de muchos intereses económicos, y que se iban a reunir, todavía no conozco la decisión que han tomado, y que emergente de esta reunión iba a definir si objetaba o no la ordenanza municipal. O sea, ¿qué tipo de liderazgo puede tener una autoridad edil para someter un criterio que cree? O sea, si él cree que esta ordenanza va en contra de la población paceña, ¿cómo es posible que la someta a consideración? Es absurdo, y que dependa de esa consideración lo que él va a definir y que además va a determinar su responsabilidad legal. Esperamos tener la fuerza social, la movilización social para que cuando regrese o la suspendamos, que era mi solicitud, no era la reconsideración, sino dejarla sin efectos, lo que yo pedí en el Pleno, o por el otro lado, incluir todas las preocupaciones de la población y finalmente sacar un documento consensuado. De no ser así, por supuesto que nos quedan las vías legales, ¿no? Pero eso es realmente, espero, apuesto todavía a que no suceda y que podamos resolverlo antes. Y las 2 propuestas adicionales es una auditoría especial
a todos los recursos que se han invertido durante todos estos años, desde el 2012 hasta el 2022, en la estabilización de los suelos por zona, distrito y macrodistrito, porque nos tienen que decir, tú vas a las zonas y no hay una incidencia real. Y la última es sobre los sistemas, plazos y procedimientos a través de los cuales se otorga catastros, se regulariza construcciones totalmente ilegales y se otorga las autorizaciones a las construcciones en sus diferentes modalidades. Eso es. Perfecto. Interesante la propuesta. Un foro ciudadano para, bueno, tomar en cuenta lo que dicen los vecinos en La Paz. Y entiendo que un 60% o más tal vez de los asentamientos, de las construcciones en las áreas, sobre todo denominadas periféricas, no tienen el asesoramiento técnico, y eso es como parte también de la gestión de Esdevilla, ¿no? Que mantiene prácticamente el mismo lineamiento en la gestión de áreas. Un criterio tuyo, querido Gabriel. Bueno, es muy loable que a nivel de medios alternativos estemos pues dándole la voz a la concejala Roxana. ¿Por qué? Porque yo he visto que existe un contubernio, ¿no?, entre los medios hegemónicos de comunicación, las principales casas radiales, televisivas a nivel de La Paz, con los actos irregulares, indicios de responsabilidad administrativa, en otros casos indicios de responsabilidad penal que ocurren, acontecen a nivel del Ejecutivo municipal en La Paz, pero que pasan desapercibidos, ¿no? Pasan desapercibidos porque precisamente son intereses financieros, económicos, como lo decía la concejala, muy bien articulados, favores que se deben, se podría decir en un ámbito más coloquial, que finalmente son los que blindan todas estas acciones, ¿no?, del alcalde a nivel del municipio, y que dificultan también la tarea de los concejales, ¿no? Hemos visto hace algunas semanas cómo dificultaban también el trabajo en la aprobación del POA, si no estoy mal, ¿no? Y tranquilamente las concejalas que han sido afectadas por eso pueden instaurar una denuncia a instancias de la 243, violencia y acoso político hacia las mujeres, lo que estaba aconteciendo, no les dejaban ejercer su trabajo como concejalas. Entonces, creo que hay muchas irregularidades, y más bien felicitar a los concejales, no solamente a Roxana, sino a los que se atreven a realizar estos actos finalmente son sus funciones, ¿no? Fiscalizar, legislar, gestionar, y su acto de fiscalización es sumamente importante para todos los paceños, y que dejemos de vivir, lo vuelvo a decir, en esta ciudad pesadilla de La Paz, como creo yo y comparte mi criterio muchos paceños. Muy gentil, vamos contigo. Importante que Uyaygunasuan, Chayarimun concejala, Roxana del Castillo, Chaymantas aportes que hay Gabriel Villalba Manta, ¿no? Que hay denuncias sobre aprobación, que hay norma mana alinchu con Ruanapa, que hay atun edificios, atun huasicunata, porque que hay concejales Iván Arias, que hay la domanta, paikunas aprobaita munanku, ¿no? Que hay chakay chunka ujniyo huatapi mapata mana actualizan kucho kunankama, ¿no? Chaymanta estudio tapaykuna ruananku aprobanapaj kay normata chaymanta ruanapaj wasikunata, pero sin embargo mana kanchu kay estudio irresponsable kashanku kay concejales ajnata uyaykunaswan chayarimun, además que hay wasikunata modificananku que hay uso de suelos nispa chay concejales mana ama viajan kumanchu, pero que hay pirroashanku en consensuta, pero anata chahwarimunku paikunas, ¿no? Además mapa yachu, ¿no? Chay acharunakunas organizaciones sociales que hay La Paz manta chahwarimunku nispa mana munankuchu que hay aprobananta que hay norma, porque mana allinchu tukuy población paseño kunapaj. Roxana Pérez del Castillo. Perfecto, muy gentil. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo a través de la red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el Sistema Nacional de los Pueblos Originarios y la red de emisoras de las organizaciones sociales y sindicales en todo el territorio patrio. Bueno, hay un tema importante que les invito también a tratar, por favor, tiene que ver con el tema de la carne. Y ocurre que el gobierno nacional, a través de la
del Viceministerio de Defensa del Consumidor ha activado operativos en todo el territorio para evitar el incremento del precio de la carne y de esa manera no provocar pánico en la población. Nosotros estamos en contacto con un representante, en este caso Mike Alejandro Gemio Pérez, es economista y analista, a quien le vamos a pedir que pueda participar a través de la vía por teléfono. En esta ocasión, reitero, para que los oyentes pueda explicar a los oyentes sobre lo que sucede con el precio de la carne y los artículos de la canasta familiar, que en algunas ocasiones de la temporada, se dice del año, suben su costo, pero no precisamente porque hay un problema de crisis económica, sino responde a otros temas técnicos que a él le vamos a pedir que nos explique. Adelante, Mike, por favor. Bueno, muchas gracias, Rubén, por la invitación al programa. Siempre gustoso de estar aquí en la radio. Aprovecho además para saludar a Roxana Pérez del Castillo, miembro del consejo, ¿no? de la asamblea del municipio. No sé si estoy usando el término correcto. Sin embargo, bueno, es nuestra representante, ¿no? En todo lo que es el aparato legislativo del municipio. Y bueno, un poquito entrando a lo que es ya materia sobre el contexto de los precios, pues sí, definitivamente creo que hay bastantes temas que son necesarios aclarar, entender un poco que los precios tienen un comportamiento siempre oscilatorio, ¿no? O sea, siempre tienden a variar por varias cuestiones que pueden tener que ver con la producción, con los costos de producción, de pronto pueden tener que ver con los costos de transporte de los productos, o también pueden tener que ver con variaciones que tienen que ver con aspectos de orden especulativo de pronto, ¿no? Entonces, los productos especialmente de la canasta familiar y que son trasladados de centros de producción a centros de consumo, siempre están sujetos, ¿no? Siempre tienen este problema de variaciones por esta serie de factores que acabo de explicarte. Ahora, todo el conjunto de productos y servicios son aglomerados o resumidos, si quieres, en un indicador que se llama el IPC, ¿no? El índice de precios al consumidor, que viene siendo también la base de lo que es después ya la tasa de inflación en el país. Entiendo de que todos los productos, los bienes y servicios que componen el listado de la canasta familiar y una serie de servicios también son ponderados en este indicador, en el índice de precios al consumidor. Y claro, una vez determinados estos ponderajes, lo que se hace es ir midiendo las variaciones de cada uno de los productos, los que al final también logran tener alguna suerte de compensación, ¿no? Mecanismos compensatorios entre productos y bienes que obviamente van incrementando o decrementando el indicador como tal, ¿no? O sea, va a decir que de pronto lo que en determinado momento se determine o por un contexto del mercado mismo, pues suba el precio de la carne, digamos, ¿no? Ese incremento del precio de la carne puede estar también, ¿no? en términos de tiempo asociado a un decremento de productos como la papa o el tomate, digamos, ¿no? Entonces, todas estas variaciones van sufriendo también compensaciones, ¿no? En lo que tiene que ver con todo lo que es el índice de precios al consumidor, y lo que al final sucede es que los precios al final del día pues logran netearse, ¿no? Logran construir también un indicador que para el caso de Bolivia hasta ahora ha sido un elemento bastante interesante, ¿no? Nosotros los bolivianos estamos gozando ahorita de una de las tasas de inflación más bajas del mundo, ¿no? Por no decir del mundo, y obviamente del continente, ¿no? Y esto básicamente debido a que
en Bolivia existen mecanismos de control inflacionario bastante efectivos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la bolivianización de la economía, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales que han logrado, además de que nuestro ente emisor, que es el Banco Central de Bolivia, pueda tener una política monetaria 100% efectiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que los bolivianos, a partir de lo que hemos vivido después de los 80, la hiperinflación ha sido algo que ha traumatizado bastante, digamos, a la sociedad boliviana. Y claro, el Banco Central ha venido generando una serie de mecanismos de control de flujo de efectivo para que procesos inflacionarios no vuelvan a darse en Bolivia, ¿no? Y claro, esto asociado ahora a muchas de las políticas que ahora son bastante efectivas, como es el caso de la bolivianización, ¿no? Tener a la gente que vive en territorio boliviano transando en moneda nacional le da al Banco Central la posibilidad de poder tener control absoluto sobre lo que es la política monetaria y el flujo de efectivo en la economía, ¿no? No te olvides que al final del día, si existe mucho circulante, este circulante también pierde valor respecto a las cosas que puede comprar, ¿no? Y eso es también entendido un valor, un proceso inflacionario ya no basado en costos, sino más bien en flujo de efectivo, ¿no? O sea, el flujo de efectivo, la cantidad de plata circulando en la economía tiene que ser también de orden racional, y ese flujo tiene que ser controlado por el ente emisor. Para nuestro caso es el Banco Central de Bolivia. Entonces ahí la bolivianización ha sido un aspecto muy positivo en lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, esta permeabilidad que tenemos respecto al proceso inflacionario que está viviendo el mundo, ¿no? Otro elemento que es sumamente importante tiene que ver con que el gobierno, ¿no?, a través de mecanismos ya determinados en cada ministerio, interviene cadenas productivas de un grupo de alimentos que resultan ser estratégicos para la canasta familiar en nuestro país, ¿no? Ahí vale decir, tenemos intervenciones en trigo, maíz, ¿no?, de pronto leche, bovinos. Hay una serie de programas tanto en el Ministerio de Desarrollo Rural como en el Ministerio de Desarrollo Productivo que buscan intervenir cadenas productivas, ya sea en fases de producción, distribución, acopio. Hay una serie de procesos que son intervenidos por el gobierno, volviéndolos más óptimos, y con esta optimización evitar que los precios o de pronto los productores o los intermediarios generen agio y especulación, y eso obviamente hace que los productos de primera necesidad lleguen a los mercados de manera bastante efectiva, ¿no? Es decir, en términos de precios, ¿no? Logran que los productos no sufran grandes variaciones en sus precios, ¿no? Gracias, como te digo, a un mecanismo de intervención del gobierno sobre cadenas productivas, ¿no? Y eso ya desde ya es sumamente importante. Y tal vez un último elemento que también en su momento fue bastante criticado, ¿no?, pero que ahora representa nomás uno de los mecanismos más importantes que ahora salvaguarda, digamos, la economía de las familias en territorio nacional, que es básicamente el subsidio, ¿no?, el subsidio a la gasolina, que obviamente hace que los precios se mantengan relativamente estables, ¿no? En Bolivia existe este subsidio a la gasolina que hace que el precio se congele, ¿no? O sea, ya sea que la gasolina y el diésel además suba de precio o baje en términos de la cotización internacional, el precio aquí en Bolivia se mantiene constante. ¿Y cómo se mantiene constante? A través de que el Estado logra subsidiar a todos los consumidores el litro de gasolina. Ahora, muchos dicen, no, este subsidio debería ser específico, de pronto podríamos solamente beneficiar a la gente que lo necesita, ¿no? Estamos subsidiando mucho de la producción en el oriente también, porque el diésel
es un elemento fundamental en la producción de, por ejemplo, de soya, ¿no? Entonces, y esos de pronto son empresarios con bastante espalda financiera que pese a esa capacidad de recursos que tienen, pues echan mano, ¿no? de lo que es el subsidio y logran carburantes mucho más baratos. Esto al final del día, si bien tiene ciertos incentivos perversos, digamos, de consumo, lo que pasa al final del día es que manteniendo estos precios de la diésel y la gasolina, has podido evitar, ¿no?, que los productos suban de costo, y esto porque en el mundo la inflación que está viviendo es una inflación en costos, ¿no? Es decir, tal vez para explicarlo muy rápido, una vez que se desata el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea decide bloquear toda la producción de Rusia, y a través de ese bloqueo automáticamente todo lo que es la Unión Europea empieza a sufrir un desabastecimiento, ¿no?, especialmente de energía y de granos. Ahora, un mercado como el europeo en el mundo es bastante representativo, estando ellos en una crisis de demanda, no pudiendo satisfacer todas las necesidades que tienen en cuanto a alimentos y energéticos, empiezan a generar una demanda por fuera de la que existe en el mundo, y obviamente existiendo mayor demanda de un producto, lo que ha pasado eminentemente es que el precio ha subido, ¿no? Entonces, subido el precio de los carburantes originado en este bloqueo económico, como te decía, ha terminado siendo uno de los elementos más nocivos para la economía de las clases medias en las ciudades, ¿no? Porque ellos necesariamente han tenido que empezar a costear todo su transporte más caro, ¿no? O sea, inmediatamente que ha empezado a haber mayor demanda de gasolina, el precio ha subido en todos los países, y los países las familias han empezado a comprar gasolina más cara. Los productores, ¿no?, que son de alimentos, han empezado igual a pagar gasolina más cara, y ese costo adicional que han empezado a gastar en gasolina lo han trasladado al precio final de los productos que venden, y haciendo que sean las familias al final las que absorban estos costos, logrando además que muchas de estas familias colapsen, ¿no? O sea, empiezan a tener problemas serios en su economía, y de pronto algunos hayan retomado incluso pobreza. Entonces, creo que por el lado boliviano, subsidio que como te decía en algún momento ha sido bastante criticado por primero, digamos, por una serie de actores de orden político, y después también por una serie de actores regionales, muestra que ahorita lo que está haciendo el subsidio es mantener los precios de la canasta familiar en todo el territorio nacional, y claro, de esta manera lograr que el consumo de las familias se mantenga relativamente constante, ¿no? Pese a, como te decía en algún momento, algunas variaciones muy pequeñas de precios que siempre van a existir, ¿no? Siempre va a haber algún elemento que específico, obviamente, de un producto que haga que el precio se incremente, pero no por eso entender que Bolivia, por incremento de algunos productos de la canasta familiar, además incrementos de orden tangencial, pues puede hablar de una crisis económica, digamos. Eso ya sale un poco hasta de la lógica. Entonces, es bueno entender que estas variaciones se tienen que dar, tienen cierta concurrencia, cierta eventualidad, ¿no?, que puede darse determinadamente en ciertos aspectos de la cadena productiva de pronto, pero al final siempre son aspectos de orden tangencial a lo que tiene que ver con el crecimiento de Bolivia, ¿no? No hay que olvidar el último reporte del Instituto Nacional de Estadística ha dicho que Bolivia ha crecido el último trimestre, que es el primer trimestre del 2022, a 4%, y eso es una bastante interesante, además asociado a una de las tasas de inflación más bajas del continente y por qué no del mundo, ¿no? Y en el mundo está pasando todo lo contrario.
contrario, ¿no? Hay países con 50% de inflación y con crecimiento de 0.1, 0.2, ¿no? Entonces, en el caso boliviano, se habla de una política de orden macroeconómico bastante efectiva, que obviamente, o sea, está ahí sometida también a una realidad donde cada producto tiene una cadena productiva que puede sufrir o no cierto número de variaciones. Sin embargo, creo que hasta ahora tanto el tema inflacionario como el crecimiento económico en Bolivia son de los ejemplos más importantes en Latinoamérica, y de pronto ya han habido muchos países que están intentando entender primero cuál es el modelo en Bolivia y seguramente en el corto mediano plazo empezar a aplicar medidas que se han dado aquí en Bolivia en sus países, ¿no? Siempre pensando de que estas medidas logran hacer que el pueblo crezca, que tenga un crecimiento económico, tenga mejores expectativas, pero que también somos uno de los países que ha logrado controlar de la manera más efectiva toda la ola inflacionaria que se viene en el mundo, ¿no? Y eso desde ya es uno de los elementos más rescatables que se ha vivido en este 2022. Muy bien, muy gentil. Muchas gracias, Alejandro Gemio Pérez, y analista, nos ha dado su punto de vista acerca de esa elevación. Se dice así, algunos medios señalan que los artículos de la canasta familiar están subiendo, pero él tiene su punto de vista y explica que es más técnico. No hay crisis económica. Me gustaría conocer un criterio tuyo, Gabriel. Vamos contigo. Gracias. Sin lugar a dudas, la explicación que hacía Mike es bien concreta, sucinta y técnica, ¿no? De lo que se puede entender de todo el andamiaje económico que estamos viviendo a nivel no solamente Bolivia, sino Latinoamérica y global, ¿no? Cómo las políticas económicas no nos han pegado, no nos han afectado, como han afectado a otros países vecinos en la región y como están afectando a otros países en el mundo. Pero también hay que recordar aquella guerra económica, comercial que sufrió el gobierno del presidente Evo Morales, recordemos, con esa especulación de carne, de arroz, de productos de primera necesidad, dicho que por eso se creó también EMAPA, recordarán ustedes, recordarás tú muy bien, Rubén, como nada es casualidad, decía la concejala Roxana en política, ¿no? Y evidentemente este precio de los intermediarios, este incremento en el precio de los intermediarios de la carne que viene desde el oriente, tampoco es ninguna casualidad, ¿no? Porque viene de una, si se quiere, mala... quedaron muy mal las oposiciones con representación parlamentaria a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hablo de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Entonces, de este otro lado se están articulando otras formas de discursos antigubernamentales. Uno de ellos puede ser esta línea económica comercial, empezando con el de la carne. Otra es lo que está pasando actualmente con la convocatoria a paro indefinido en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que empezar a ver de forma estratégica los diferentes puntales desde donde se lanzan los discursos antigubernamentales para poder también prever medidas y políticas públicas efectivas que puedan finalmente dejarle sin discurso, sin bandera a estas diferentes oposiciones que a mi modo de entender se están empezando a rearticular nuevamente a partir de esta bochornosa sesión de licencias y permisos, más de 34 licencias y permisos que tuvieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado viernes para la designación de defensor del pueblo, ¿no? Entonces tienes una oposición huérfana en Bolivia, Comunidad Ciudadana y Creemos, y por eso también se vuelve a rearticular la OEA, se vuelve a rearticular Estados Unidos a través de su Departamento de Estado, ¿no? Para darles un espaldarazo, si se quiere, en sus lineamientos políticos. Entonces hay que tener, creo, particular atención a aquello. Perfecto, concejal. Bueno, yo quiero en realidad arrancar por la resolución que ha emitido la FETECRA, que es la Federación Única de Trabajadoras en Carnes y Ramas Anexas, cuyo numeral 3 establece lo siguiente: denunciar a la Federación de Ganaderos y voy a hacer un énfasis, negrillas, signos de exclamación, de Santa Cruz por la elevación de precios a peso vivo y a peso de gancho con prueba existentes en centros de remates Marucho.
Esto no solamente ratifica la postura que acaba de vertir Gabriel y también aquella que estableció Mike, sino que también permite evidenciar con pruebas, como les digo, lo que está sucediendo en nuestro país. Y efectivamente no es casualidad todo el contexto que estamos viviendo, pero que también se ha ido preparando hace mucho tiempo, ¿no? Primero hemos tenido la especulación del pollo, después del pan. No, creo que antes de la gasolina había una época en la que todo el mundo estaba en las gasolinas, la generación de ese sentimiento de temor, de miedo, que es lo que mueve además, es parte de una estrategia y una fecundación, ¿no es cierto?, de lo que después se puede venir en nuestro país y que, bueno, ya con la experiencia, el 2019 creo que todos estamos alertas y no van a volver a sorprender nuestra buena fe. Y después viene lo del pan y ahora viene lo de la carne. Y tampoco es coincidencia que esto nazca en Santa Cruz, ¿no? Todo esto viene promovido desde Santa Cruz y esto no es necesariamente emergente de nuestro pueblo cruceño, pueblo querido, además hospitalario y de mucha pujancia, sino de algunas personas que tienen una planificación política de contrarrestar a través de las corporaciones económicas empresariales a nuestro gobierno nacional y de desestabilizarlo. Entonces, esto no tiene que ver con el contexto económico. Todos sabemos que estamos saliendo adelante y que esto también es justamente dado por las políticas públicas emergentes del modelo económico, que además es reconocido internacionalmente. Tampoco es coincidencia, querido Rubén, Blanca, Gabriel, que paralelamente en La Paz estemos viviendo, por ejemplo, lo de ADEPCOCA. Yo he visto con mucha preocupación, pero no sorpresa, que en las movilizaciones de ADEPCOCA estaba el jefe de seguridad del señor alcalde, de Iván Arias. Eso tampoco es casualidad. Que luego en la FEXPO Cruz estén juntos, que adicionalmente tengamos el Cabildo de Santa Cruz, que adicionalmente o sea, todo esto, como les digo, es un contexto que se está articulando hace varios meses por diferentes actores que lo que quieren es atentar nuevamente contra la democracia. Y eso es algo pues sobre lo cual la sociedad civil en su conjunto y los paseños, pero también los bolivianos y bolivianas tenemos que estar conscientes y alertas. Perfecto, vamos contigo, Blanquita. Aychamanta parlarizun kunan que hay concejala y además bien claros para unas economista chaimanta que Gabriel Villalba, analista político nimun kumana coincidencia kan que hay especulaciones tuco y Bolivia suyo chispi que hay aychamanta, ¿no? Que hay discurso cargan aicha de res, aicha de pollo, diésel, tucuy hamurgango que hay 2019 en escape, pero kunan aicha ninco kunan, pero casi especulación, porque hay gobierno central inyectaremos tawa chunca millones de bolivianos que potencian producción ganadera Chacay Santa Cruz, pero con chayamon que hay especulación Santa Cruz manta chayaremushan rearticulación ni munku que hay Roxana concejala del Castillo y Gabriel mana casualidad cancho que hay rearticulación manta causanapaj desestabilización que hay Bolivia soy un chisme. Perfecto, muy gentil, Blanquita. Estábamos en el programa Dialogando con el Pueblo, recta final del programa. Tenemos 10 minutos más. A ver, esta parte es bien importante, lo que acaba de señalar la concejal, y que llama la atención de verdad, que desde inicios de gestión, desde Santa Cruz se haya señalado la elevación del precio del maíz en primera instancia, ¿no es cierto? Luego se habló en algún momento de elevar el precio de la carne de pollo. En algún momento se especuló que el pan de batalla, la marraqueta en La Paz, iba a desaparecer. Y nunca se ha efectivizado aquello. Claro, entonces ya nuestro analista economista decía, bueno, eso tiene que ver con un tema político y no hay crisis en Bolivia.
Entonces, esto hay que dejar bien claro, Gabriel, a nuestros oyentes, porque de pronto, nuevamente insistiendo en elevar el precio de la carne, cuando se dice que no es así. Se señala que esto es provocado por el Oriente y por los ganaderos de Santa Cruz. Qué importante las políticas de las anteriores administraciones del MAS, la política de Evo Morales, el comandante de nuestro proceso, de crear EMAPA, ¿no? Acá vemos recién la importancia de aquello, cuando nosotros no teníamos como Estado una empresa estratégica que pueda regular, incrustar y pelear contra esta especulación que te plantean desde diferentes sectores productivos te pueden plantear guerras de especulación a los gobiernos progresistas, lo hemos visto en el transcurso de la historia de la humanidad, ¿no? Pero creo que es fundamental entender aquel rol clave de EMAPA, que también en aquel entonces se trató de especular con los productos de primera necesidad, por eso se creó esta empresa justamente para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, y que justamente nada es casualidad, lo volvemos a decir, lo volvemos a plantear, todos estos actos que llevan a generar un temor, miedo, zozobra, incertidumbre en la gente. Hablo del maíz, la gasolina, el pan, ahora la carne, tienen un patrón y un denominador común, ¿no? Que es la especulación, especular, generar esa zozobra colectiva en la población. Le tienes que ganar a la población primero mentalmente, te tienes que meter en su cabeza, por eso el bombardeo mediático, sistemático de los medios hegemónicos de comunicación. Después de que te metes en la cabeza de la gente, puedes manipular las ideas que a ti te convengan, y eso es lo que están haciendo desde los medios, que le dan amplia cobertura a este tema de la carne, que en su momento le han dado amplia cobertura al tema del pan acá en La Paz, que le han dado amplia cobertura al tema especulativo en grupos de WhatsApp, y todos lo hemos vivido, de la gasolina, ¿no? Muchos amigos, amigas te llamaban desesperadamente: hey, ¿va a subir la gasolina? ¿No va a subir la gasolina? ¿Qué está pasando? Veías, te dabas una vuelta por los surtidores, todo el mundo haciendo fila en los surtidores. Entonces es una suerte de guerra, si se quiere mediática, pero también económica, de especulación, y es una estrategia que es lo único que les queda finalmente a estas oposiciones, lo vuelvo a decir, las vuelvo a señalar, que no tienen un proyecto para Bolivia, y por eso juegan con esto, ¿no? Juegan con los sentimientos negativos, juegan con el hígado de las personas, juegan con la especulación, y pues están tratando de articularse desde estas perspectivas que muy bien las hemos narrado acá, creo yo, explicado para toda la población, Mike, Roxana, todos nosotros acá en la mesa, para que finalmente la gente saque sus propias conclusiones. Acá no estamos imponiendo ideas ni tratando de manipular a la gente como lo hacen los medios hegemónicos de comunicación, sino simplemente exponiendo los hechos tal cual se presentan, con datos fehacientes, y pues la gente tiene que sacar sus propias conclusiones y no dejarse engañar por estos actores, algunos del Oriente, algunos grandes empresarios del pan, porque hay empresarios del pan. La harina que se subvenciona en EMAPA, ¿ustedes creen que son para los hornitos pequeños artesanales? No, la compran los grandes empresarios del pan que tienen maquinarias industriales para hacer pan, y a esa gente le estamos subvencionando. Existen los empresarios del pan, entonces hay que saber diferenciar todo aquello, y creo que nos compete a todos nosotros como bolivianos tener ese criterio amplio y no dejarnos engañar por estos actos especulativos. Muy gentil, muchas gracias. Concejal, me imagino que la alcaldía, claro, en este caso el Ejecutivo tendrá también que desarrollar operativos, como está haciendo el gobierno central en los mercados, para evitar este alagio, la especulación en el precio de la carne. De este lugar donde está usted, me imagino que también va a reclamar este hecho. En realidad, Rubén, ya hemos emitido instrumentos de fiscalización para saber cuáles son las acciones que se están tomando desde el Ejecutivo Municipal para poder evitar la especulación, el agio. Y bueno, esperamos tener una pronta respuesta, a pesar de que entiendo que por el contexto no necesariamente van a tener una incidencia sobre esta problemática, porque son parte de la misma desde mi concepción o desde mi mirada de lo que está sucediendo no solamente en La Paz, sino en todo el país. Al respecto de lo que decía Gabriel, yo creo que es importante entender que la derecha trabaja con imaginarios colectivos, y con imaginarios colectivos que se detonan por el miedo, por el temor.
Y ahorita a la gente, uno de los temores que más le llega es el pesito, ¿no? Su bolsillo. Bueno, en todos los contextos, pero sobre todo en este contexto tan complejo. Y ahí debemos recordar que pues en el gobierno de facto realmente la economía de la población ha sido absolutamente dañada, mellada y vapuleada, ¿no? La proyección de nuestro presidente Luis Arce Catacora y por supuesto acompañada de las políticas previas de el hermano Evo Morales a través de la constitución de EMAPA, por supuesto, son indispensables para abordar lo que está sucediendo y el intento de desestabilización a través de, lo reitero, imaginarios colectivos que no tienen sustento real, pero que generan pánico en la población y que es eso lo que más bien hace que haya una inestabilidad dentro de nuestras sociedades. Muy gentil, muchas gracias Blanca. Vamos con el último resumen. Pachi Rubén, Imaimanta Sayarimu, Chacay Santa Cruz Manta, Kay Guerra de Especulación, Nispa Gabriel Villalba, remarcó que gobierno Evo Picar can especulación. Mana casualidad canchu Kay medios de comunicación hegemónicos, Paikuna Yanapanku, Chayanapa que especulación de Kay Aichamanta, Antamanta, que hay desestabilización Canampa, Nispa, ¿no? Chaymanta, porque además que hay guerra mediática, especulación, mana Canampaj, mana Churanampaj, proyecto Kunata, que hay Bolivia, soy un chispa, nispa remarcamos. Sin embargo, concejala Roxana Pérez del Castillo, paipis remarcamos nispa, concejales Churaiku, nispa, Churaiku, que hay fiscalización, Canampaj, porque que hay especulaciones, causan, Tucuy Bolivia, soy un chispa, población, ta perjudicanku, nispa remarcamos, que hay Tucuy Bolivia, ¿no? Porque una paikunas mi cuita atinku, nispa, ¿no? Chayu ya kuna soa chayerimunku, que hay dialogando con los pueblos en esta bajo ya que nos Gracias, Blanquita. Gabriel, ha sido un placer, muy gentil, muchas gracias. Hasta pronto, te vamos a convocar. El gusto ha sido todo mío compartir contigo, Rubén, compartir con Blanca, compartir con Roxana, con Mike, y pues cuando ustedes así lo dispongan, estamos acá prestos a analizar los temas que ustedes pongan en la mesa. Concejal Roxana Pérez del Castillo, mi respeto, mi cariño, gracias por ponerle pecho a estos conflictos que, bueno, prácticamente se viven en la paz. Y usted está peleando por nuestras juntas vecinales, por la paz. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, querido Rubén. Todo el cariño, todo el aprecio y la voluntad de estar aquí las veces que me convoquen para poder seguir informando y teniendo estas conversaciones respecto a la coyuntura, a lo que está pasando en el municipio. Querida Blanca, muchísimas gracias. Guarmi Valiente, también Gabriel, por tu importante aporte desde un análisis político, estadístico, además, que creo que además le da un rumbo a lo que venimos conversando. También saludar a Mike, a todos los panelistas y agradecerles por este espacio. Yo me voy a despedir en Aymara. Dios pagará. Dios paga. Hakuripuna, Blanquita, te invito a que despidas el programa. Ripusun Huascuticama Yachtabasis, que hay sumas programaban, chayamusun Huascutipi, sumas Huyaykunason, dialogando con los pueblos, Niscaban Yachtabasis. Hasta aquí, Radio Vanguardia, en una tarea conjunta con el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y las emisoras de la Red de las Organizaciones Sociales en todo el país, presentaron el programa Dialogando con el Pueblo. A tiempo de agradecerles por su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, invitándoles a continuar con la programación de Radio Vanguardia, el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y la red de emisoras de las organizaciones sociales en todo el país.